Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal. Seguimos estudiando el libro de Daniel. Ya ven que los miércoles hubo las clases de griego, los viernes lo que es el repaso o el estudio del libro de Daniel. Estamos ahora en el capítulo 2. Vamos a la segunda parte. En la primera parte, que fue el viernes anterior, pudimos observar como una introducción a lo que es el libro y el mensaje o lo que estaba aconteciendo entre Nabucodonosor y los sabios de Babilonia y las amenazas de muerte que el rey estaba propagando contra todos los sabios. Ahora entonces vamos a hablar de la parte 2. Vamos a enfocarnos ahora en el sueño como tal. Dice la Biblia, allí en el capítulo 2, versículo 31, tu rey veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel comienza su explicación sobre el sueño de la siguiente manera. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Eso está en el versículo 31. El verbo HZH, que se traduce como ver o mirar, insinúa la naturaleza profética del sueño. Este verbo, el HZH, que es la raíz, no tiene las vocales, está la raíz, se utiliza para señalar la visión profética. Eso lo podemos ver en Isaías 1.1, 2.1, 13.1, en Amós 1.1, Miqueas 1.1, en Habacuc 1.1, por supuesto en Daniel, también en Daniel 8.13, en el 15, en el 26, etcétera. El sueño, por lo tanto, se divide en dos partes. La primera parte es la revelación del sueño en sí. La segunda parte es la interpretación del sueño. Además, el sueño va a representar dos escenarios. Por un lado, la gran estatua de 4 metales y barro cocido, y por el otro lado, la destrucción de la estatua por una piedra cortada que llega a ser un inmenso monte. Así que por lo del tiempo en estos videos, hoy vamos a hablar solo de la estatua. La roca la dejaremos para el tercer y último video. Hablaremos de la piedra, de la roca, cuando llegue el tercer video. Por ahora hablaremos solo de la estatua. La interpretación del sueño va más allá del reino de Nabucodonosor y se extiende del presente al futuro hasta el tiempo del fin. Por supuesto, nosotros podemos mirar hacia atrás y entender el sueño, pues tiene un cumplimiento histórico, pero en el tiempo de Daniel era hacia el futuro. De hecho, los caldeos hubieran podido interpretar lo mismo sabiendo el contenido del sueño. De acuerdo a André J. Festugieri, en la revelación de Hermes Tregimeste en la página 92-93, en la cultura del antiguo cercano oriente, especialmente los astrólogos egipcios, la estatua de un ser humano se usaba para representar el destino de la humanidad. Es decir, los astrólogos egipcios y mucha gente de ese sector del antiguo cercano oriente, que es Egipto, que es todo lo de Jordania que conocemos hoy en día, todo lo de Arabia, con Irak, con Irán, con todo ese sector, se usaba la estatua de un ser humano para representar el destino de la humanidad. Quizás por eso Dios está dando ese sueño, porque está hablando en el lenguaje de ellos. El número 4 también tenía un significado especial, pues los antiguos lo utilizaban para simbolizar la dimensión terrestre. ¿Recuerdan que en la Biblia se habla de los 4 ángulos de la tierra? Que habla de la dimensión terrestre como tal. Eso lo podemos encontrar en Daniel 7.2, el 11.4, en Ezequiel 37.9 y en Apocalipsis 7.1. La estatua se compone de 4 metales: oro, plata, bronce y hierro, y la última parte es una amalgama de hierro y barro. El sueño nos sugiere que la piedra cortada destruye y devora todo el espacio regido por aquellos metales. Ahora Daniel se dispone a interpretar el sueño. Es decir, Daniel ya le ha dicho al rey, rey, este es tu sueño, viste una estatua con 4 metales, y luego una roca que viene de un lugar que nadie conoce y destruye la estatua empezando por los pies, la desmenuza y el viento la termina de
desaparecer. Todas las esquirlas que quedaron se desaparecen. Aquí tenemos lo que se representa en el arte, ¿verdad? Cómo sería la estatua. Más o menos así es como se la representan los artistas, cómo se la imaginan, teniendo en cuenta lo que ha sido las esculturas y lo que ha encontrado la arqueología allí en Mesopotamia. La cabeza de oro, dice Daniel, el versículo, capítulo del versículo 36, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Nabucodonosor entiende perfectamente que la cabeza de oro se refiere a él y a su reino. También comprende que la degradación del valor de los metales, es decir, de la cabeza a los pies, porque se van degradando el valor, el oro vale más que la plata vale menos que el oro, el bronce vale menos que la plata, el hierro vale menos que el bronce, y la combinación, la amalgama de hierro con barro, pues vale menos que el hierro como tal. Entonces, esa degradación es un proceso destructivo en una progresión cronológica. La palabra hebrea y aramea que se traduce por cabeza significa comienzo o primero, es decir, que empezaba por el rey. El oro era el metal más popular en Babilonia. De hecho, el historiador griego Herodoto quedó maravillado por todo el oro que se usaba en Babilonia, tanto en los templos como en las construcciones de los palacios. Todo era de oro, las paredes, las estatuas y los objetos. El profeta Jeremías comparó a Babilonia con una copa de oro. Dice allí el profeta Jeremías en Jeremías 51:7, una copa de oro que embriagó a toda la tierra fue Babilonia. En la mano de Jehová, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron las naciones. Daniel confirma esto al afirmarle al rey, tú, rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado tu reino, poder, fuerza y majestad, donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Versículo 37 y 38. Daniel usa el título Rey de Reyes para indicar la superioridad del rey de su reino. Babilonia sobre los otros, el reino que era Babilonia, sobre todos los otros pueblos de aquella región. Este título era el título oficial del rey. Ezequiel 26:7 dice lo siguiente, porque así ha dicho Jehová el Señor, del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros y jinetes, y con tropas y mucha gente. Así que ese título de rey de reyes se usaba para el rey de Babilonia, Nabucodonosor especialmente, porque pues era el dueño de aquel mundo prácticamente. De hecho, el título en acadio era Shar Sharani, rey de reyes. Eso se traduce rey o significa rey de reyes. Pues los reyes babilónicos controlaban todos los principados regionales y sus gobernadores. Sin embargo, Daniel no solo reconoce la superioridad del rey, sino que sus palabras indican que la estatua comienza por el mismo rey y por todo el reino del rey. Así que la cabeza de oro, por lo tanto, es el primer reino en la estatua y representa al imperio de Babilonia. Comenzando desde el reinado de Nabucodonosor, allí en el 605, hasta su caída en el año 539. Por lo tanto, repito, la cabeza de oro representa al primer reino, ese primer reino es el imperio de Babilonia y comienza con Nabucodonosor, el rey de reyes, comienza con él, allí comienza lo que es la cabeza de oro y se extiende desde el 605 cuando comenzó Nabucodonosor hasta la caída de Babilonia en el 539, todo esto por supuesto antes de Cristo. Ahora veamos el pecho y los brazos de plata. Daniel le ha declarado el destino de Babilonia a Nabucodonosor y ahora se dispone a anunciarle que vendrá otro reino para reemplazar a Babilonia. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, dice Daniel. El siguiente reino será inferior a Babilonia. La visión así lo indica, pues el siguiente metal es uno de menor valor
que el oro, es decir, la plata. El reino que sigue a Babilonia es el de los medos y los persas. Debemos tomar en cuenta que la visión hace referencia a un solo conjunto, unidos, medos y persas. No habla de los persas por un lado ni de los medos por el otro, porque el reino persa ya existía y era contemporáneo con Babilonia. El reino de los medos fue conquistado por los persas después de una batalla entre Ciro y Persa y Astieges, el rey de los medos, en el año 550 a.C. De hecho, Ciro tenía ascendencia meda, pues su madre fue hija del rey Astieges, el cual Ciro derrotó y destronó. Es decir, que Ciro fue y derrotó a Astieges, que era su abuelo, y pues lo mató para apoderarse de todo el reino. Bajo el dominio de Ciro se unieron ambos reinos, medos y persas. Por esto la Biblia, en especial Daniel, se refiere a un reino único de los medos y los persas. Lo podemos leer en Daniel 5:28, en el 6:8 y en el 8:20. Incluso el libro de Esther confirma este hecho. Si leemos allí en Esther 1:3, veremos que un siglo después que ocurrió la historia de Esther, se confirma la unión entre los medos y los persas. El reino de los medos y los persas, al ser inferiores culturalmente a los babilonios, adoptaría la civilización de Babilonia, la cual era la más adelantada de su tiempo. El segundo reino de la estatua representado por la plata. La plata, y esto es muy interesante lo que les voy a decir aquí, lo que puse aquí en las diapositivas, aquí en el video, la plata era usada por los persas en su sistema tributario. Según Heródoto, los sátrapas tenían que pagar con plata sus tributos. Y aunque los más prósperos, como los sátrapas indios sí, los de la India, pagaban con oro, este era medido, perdón, en términos de plata. Es decir, iban los sátrapas indios que tenían mucho dinero y pagaban con oro, pero el oro prácticamente no tenía valor porque era medido en términos de plata. Muy interesante eso. Es como si uno fuera a un lugar en donde cuando uno fuera a pagar en dólares y le dijeran a uno, pues aquí un dólar equivale a tanto, así que su dólar no, así como por peso o por tamaño del billete, algo así, y tuviera que como complementar la moneda con otra para poder pagar. Sí, era como un intercambio más que todo. Por lo tanto, la plata estaba estrechamente relacionada con los persas, pues era una característica de su riqueza. Heródoto confirma que Darío era alguien que sacaba ganancias de todo. Los medos y persas eran gente con mucho dinero. Por eso, hoy en día, aquí como algo cultural, ¿verdad? De las personas de Irán, que son los persas, los iraníes, se dice que son muy buenos comerciantes. Ellos saben, comercian mucho con telas muy bonitas, con alfombras, con muchas cosas que tienen que ver con los telares y todo. Y son muy buenos comerciantes, como que eso se vino de generación en generación, esa herencia de buenos comerciantes y de tener mucho dinero. Así que el reino medo-persa comenzó en el 539 con la caída de Babilonia. Los medos y persas capturan Babilonia, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Daniel 5. Ahí se nos cuenta la historia de cómo los medos y los persas capturaron Babilonia la tomaron cautiva, la cautivaron. Pero cuando lleguemos allí, históricamente fue en el 539 cuando cayó Babilonia, y el reino de Medo y Persia va hasta el año 331 antes de Cristo, tras la derrota del último rey persa, Darío III, a manos de los ejércitos greco-macedónicos. Así que los brazos y el pecho de plata eran una referencia a los medos y a los persas, un reino que iba a venir después de Babilonia. Ahora hablamos de el vientre y los muslos de bronce. Posteriormente Daniel añadió y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El bronce representa el siguiente reino. Por supuesto, el bronce era una característica del gran reino macedónico que luego se le conocería como Grecia. El profeta Ezequiel se refiere al bronce como la principal forma de pago de los griegos. Dice Ezequiel, Javán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo, con hombres y con utensilios de bronce a cambio de tus mercaderías. Eso lo podemos leer en el libro de Ezequiel 27:13. El bronce también era empleado en las armaduras griegas, en los yelmos, en los escudos y en las armas.
Heródoto cuenta que cuando el faraón egipcio Psametigo I consultó a los oráculos de Latón para saber una forma de vengarse contra los persas, la respuesta fue: la venganza vendría del mar, en manos de los hombres de bronce. Solo escribió Heródoto, su libro 2, 153-154. Los griegos llegarían a las costas egipcias con sus brillantes armaduras de bronce, lo que hizo que el faraón se aliara con ellos. La decadencia de los metales, oro, plata y ahora bronce, daba a entender una idea de conquista. Los medos y persas no tenían armaduras poderosas a diferencia de los griegos, los cuales conquistarían al reino de plata. La profecía se cumpliría al pie de la letra. El imperio griego solo conquistaría a los medos, no solo conquistaría a los medos y persas, sino que dominaría sobre toda la tierra. Eso lo vemos en el versículo 39. El imperio griego arrasaría también a Fenicia, a Palestina e incluso a Egipto. La cabeza preponderante del imperio griego fue Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Alejandro Magno extendería el dominio griego hacia la India y hasta Persia. Alejandro Magno asumiría no solo como el rey de Persia, sino como el emperador de todo el mundo, no tan solo militar, sino que también culturalmente. Los griegos sí llevarían su cultura a todos los lugares en donde se extendía el imperio. Alejandro Magno, para proteger su imperio, permitió los matrimonios con personas de otras culturas, y él fue un ejemplo de ello al casarse con una princesa persa. Los soldados se mezclarían entre la población civil para hacerlos parte de ella y ganarse a los pueblos. El idioma y la cultura griegos se extenderían por todas partes, influyendo en todas las civilizaciones hasta nuestros días. Así que el vientre y las piernas de bronce, los muslos de bronce, nos indican el dominio griego, y ese dominio griego duraría desde el 331 a.C., cuando Alejandro Magno derrotó a los persas, hasta el año 168 a.C., cuando Roma conquistó a Macedonia e incluso anexó a Macedonia en el 142 a.C. Ahora hablaremos de las piernas de hierro. Dice Daniel en el versículo 40 en adelante: y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrará todo, o lo quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ha pasado la era de bronce y comienza una nueva, la era de hierro. El sueño profético ha anunciado que después de los griegos vendría un reino más poderoso. Así como el bronce era importante para los griegos, el hierro también lo era para los romanos. Poetas latinos como Virgilio y Lucrecio atestiguaron de la transición bronce-hierro. Por ejemplo, Virgilio escribió: el bronce destella en sus escudos, destella con bronce su espada. Lucrecio describía el contraste: el uso del bronce era conocido antes del hierro. Con el bronce los hombres labraban la tierra, con el bronce provocaban las olas del mar, haciendo referencia a lo que hacía Grecia, y después llegaría el reino de hierro. El testimonio de los poetas latinos nos ayuda a entender la transición bronce-hierro, y esta transición fue paralela a la transición del imperio greco o el imperio griego al romano. El ejército romano usaría el hierro en sus armaduras, en sus espadas, en sus escudos, en sus yelmos y en su plum, que era una lanza de hierro similar a una jabalina. Daniel otorga también otros significados al hierro. Daniel dice que el hierro también es fuerza, versículo 41, y que es de un comportamiento que desmenuza y rompe todas las cosas, en el versículo 40. Fue tanta la fuerza y el poderío de Roma que no solo conquistó el mundo por medio de la fuerza, sino que impuso una nueva forma de gobernar. Por primera vez en la historia, un imperio llegó a ser la primera república de la historia. Roma se consideró a sí misma la primera república. La forma de política de Roma era muy avanzada para sus tiempos. Tenía un sistema administrativo que le permitía controlar a los pueblos más diversos y lejanos. Y recuerdo que hay un libro que creo que lo escribió Platón, si no estoy mal, que se llama así, La República, en referencia a Roma. Lo importante para Roma era mantener la unidad del imperio y salvaguardar la paz mundial. De ahí la famosa Pax Romana.
Uno de los más famosos poetas romanos, Plinio el Viejo, quien vivió entre el año 23 y 79 a.C., describió el sistema de gobierno romano como la infinita grandeza de la paz romana. Roma tenía un ejército de hierro y una mano de hierro en el liderazgo y la política, lo que nos lleva a comprender por qué se le describe como el reino que rompe todas las cosas. Eso está en el versículo 40. Podríamos recordar las victorias de Julio César y su famoso dicho, Veni, vidi, vici, llegué, vi y vencí, o el incendio de las aldeas que se rebelaban contra el imperio, la destrucción de Cartago, la guerra de las Galias, el exterminio de los druidas y por supuesto la conquista de Jerusalén. El imperio romano fue el de más duración, lo que es una muestra de su fuerza. Desde la conquista de Grecia en el 142 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, el imperio romano estuvo en su máximo apogeo. En el año 476 después de Cristo, Roma caería ante las invasiones bárbaros. Odoacro, jefe germánico, destronó al último emperador. Así que tenemos que las piernas de hierro simbolizan perfectamente al imperio romano, quien usaba el hierro, ¿sí? Como su fuerza, su fortaleza, y lo usaba en todo. Perfectamente, la estatua hasta aquí ha ido revelando el futuro del mundo antiguo, por así decirlo. Ahora hablaremos de los pies de hierro y el barro cocido. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro y como el hierro, creo que voy a leer desde el 41. Lo que vista de los pies y los dedos en parte de barro, cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, y aquí cada detalle que da Daniel es importante para poder entender lo que sucede en la historia. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Así que tenemos que el reino de hierro ahora se extiende hasta los pies. Es decir, no es un nuevo reino, se extiende y se mezcla con el barro. No se trata de un nuevo reino, es el mismo reino de hierro, pero se amalgama, se combina ahora con el barro. La mezcla del hierro con el barro nos lleva a pensar en tres significados diferentes. Primero, el reino sería dividido, eso lo dice el versículo 41, es decir, la relación es negativa. La mezcla de hierro y barro significa división. Es un hecho irónico, pues Roma siempre buscaba la unidad de su imperio, pero ahora sería dividido. La historia confirma que Roma se dividió y aún no han logrado su reunificación. De hecho, hay algunas personas, no lo puse aquí, pero hay algunos estudiosos, algunos eruditos, expertos, que dicen que el hecho de que los pies, si son pies humanos, por supuesto, cada pie tiene 5 dedos, estamos hablando de 10 dedos, los pies tienen 10 dedos, esos 10 dedos son representación de las 10 tribus bárbaras, de quizás las de las tribus más famosas, hubo muchas tribus, pero las más famosas, las más poderosas, fueron las 10 tribus que siempre se habla de ellas. Entonces los dedos de los pies simbolizan esas 10 tribus bárbaras que fueron las que se encargaron de dividir a todo el imperio romano. Y de esas 10 tribus bárbaras es que salió lo que hoy se conoce como Europa. Entonces, cuando llegamos a Daniel 7 vamos a profundizar en eso, pero básicamente las tribus bárbaras, así rápidamente las que recuerdo, estaban los vándalos, los ostrogodos, los alemanes, los lombardos, y todos ellos tienen algo que ver con Europa hoy en día. Por ejemplo, los vándalos, si no estoy mal, la memoria no me falla, tiene que ver con los españoles y los portugueses. Los lombardos son los italianos, ¿sí? Los francos eran, ahora es lo que es Francia y Suiza. Los alemanes, por supuesto, Alemania. Los ostrogodos vienen a ser como parte de Rusia. Ahí fue donde nació lo que nosotros conocemos como Europa. Cuando llegamos a Daniel 7 veremos más ampliamente esto que estamos hablando.
Este reino, segundo punto, será en parte fuerte y en parte frágil. Daniel considera que el reino y el barro cocido son entidades diferentes. El hierro significa fuerza, mientras que el barro cocido denota debilidad. Debilidad, perdón. El imperio ahora sería una mezcla de fortaleza y debilidad. Por lo tanto, el imperio se divide en pueblos fuertes y débiles, en ricos y pobres, algo que sí ocurrió. Por eso se dividió el reino, por las tribus bárbaras, pero también por ¿sí? Esos desniveles entre ricos y pobres, entre fuertes y débiles. El ser humano siempre ha querido conquistar, siempre, siempre. Eh, y entonces, en esos tiempos y hoy en día también, porque podemos ver lo que está pasando en las guerras, siempre es queriendo conquistar territorios. El pecado nos ha llevado a eso, a querer dominar a otros y conquistar territorios. Y eso es lo que estaba sucediendo, lo que sucedió con el Imperio Romano. Tercero, pero la interpretación va más allá. En la estatua, cada metal tiene una función representativa. Siguiendo dicho contexto, los metales representaban poderes políticos. Por lo tanto, el barro cocido debería representar un poder diferente, un reino distinto al de los metales. Cada metal representaba un reino, un poder político, pero el barro, a ser diferente, pues debe representar un reino, pero diferente a los reinos políticos. De hecho, Daniel reconoce explícitamente que el barro es barro cocido de alfarero. Y aquí llegamos a una parte muy importante. Lo dice en el versículo 41. Y quiero que pongan atención a lo que vamos a hablar ahora del barro cocido. Daniel quiere que el lector comprenda a qué se refiere con la expresión barro cocido de alfarero, puesto que un hebreo o un judío entendería perfectamente la alusión del profeta. La primera referencia al barro cocido de alfarero se encuentra en la creación misma, cuando Dios tomó del polvo de la tierra para crear a Adán, Génesis 2:7. En Génesis dice que tomó polvo de la tierra, pero Dios formó de barro a ese muñequito, a ese muñeco de barro, al cual sopló en su nariz y lo llamó Adán. Nos formó de barro y de agua, es decir, hizo una figura de barro. Por eso nuestro cuerpo es 70% agua, porque lo más seguro, bueno, pensando en términos humanos, porque Dios con decirlo lo hubiese hecho, pero lo más seguro es que Dios en su amor tomó el barro, el polvo, la tierra, tomó el agua y formó ese muñeco que somos nosotros, sopló aliento en su nariz y nos dio vida, y aparte que nos da vida al soplar aliento en su aliento en nuestra nariz, no solo nos dio el aliento de vida, también nos dio su espíritu, y por eso es que el ser humano es diferente a los animales. El ser humano tiene atributos muy parecidos a Dios, tiene atributos similares en su esfera de acción, tiene atributos similares a Dios. Por supuesto, esos atributos, esas características han sido dañadas por el pecado. Luego Isaías explica la expresión barro cocido de alfarero en una relación restauradora de Dios con Israel. Es decir, el profeta Isaías ahora nos va a decir que, que esa expresión barro cocido de alfarero en realidad se refiere a una relación en la cual Dios restaura a Israel, por ende restaura al ser humano. Dice Isaías 64:8 lo siguiente: ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios es el alfarero. Nosotros, el ser humano, somos el barro. Esto apunta a esa relación de dependencia del ser humano para con su creador. Por lo tanto, Daniel usa la expresión barro cocido de alfarero para dar a conocer, a entender que esto es una connotación religiosa. Es una connotación religiosa lo que está dando a entender Daniel. De esta manera entendemos que el barro de la estatua representa un poder diferente, de naturaleza religiosa, pero que está unido al poder político que simboliza el hierro. El metal simbolizaba poderes políticos, no como la política que conocemos hoy en día, sino poderes políticos, de imperios políticos. Pero el barro simbolizaba un poder religioso. Curiosamente, en los pies se mezclaron los dos. El hierro de Roma, que seguía siendo Roma, pero ahora se amalgama, se mezcla con el poder religioso, y hay una fusión que nunca debería darse, y es la fusión político-religiosa. Por eso los cristianos creemos, debemos de creer en la separación de iglesia y Estado, porque cuando la iglesia tiene el poder del Estado,
pues ya sabemos lo que sucede. Ahora entramos en la profundidad de la interpretación. Pues el Imperio Romano, desde el punto de vista histórico, se dividiría, pero asumiría un nuevo poder, uno religioso, que estaría unido al político. Dicho poder político religioso permanecería hasta el tiempo del fin. Esto está en el versículo 44, porque la mezcla de hierro y barro cocido es hasta el tiempo del fin. La mayoría de eruditos concuerdan en la interpretación de los cuatro reinos, pero encuentran discrepancias en la identificación del reino de hierro y barro cocido. Los judíos hacían un paralelo entre el cuarto reino, que es Roma, y Edom. Edom representaba al enemigo más violento que tenía Israel. Por ejemplo, podemos leer Abdías, ¿verdad? El libro de Abdías, que son como 24 versículos, ahí se hablan de las profecías contra Edom. Edom, ¿quién fue? Fue Saúl, hijo de Isaac, el primogénito de Isaac, el cual le dio su primogenitura a Jacob. ¿Y quién es Jacob? Israel. Por lo tanto, la guerra entre Edom e Israel, entre los hermanos. Y luego los judíos identificaban o hacían un paralelo que Roma era Edom. Ellos sabían que el cuarto metal, el hierro, representaba Roma, pero lo transportaban a algo más espiritual, por así decirlo, y decían que era Edom. Y luego, ese Edom, para la mayoría de comentadores judíos, era un poder político religioso, y ese poder político religioso no es otro que el cristianismo mismo. Muchos comentadores, expertos, eruditos judíos comenzaron a ver en el hierro a la iglesia cristiana, un poder político religioso, porque la iglesia cristiana es la hermana del judaísmo, pero ellos nos llaman a nosotros, o llamaban a la iglesia, no sé si todavía lo hacen, el hijo huérfano. El cristianismo es el hijo huérfano. Israel, los judíos tienen su padre, que es Jehová, Yahweh, pero dicen que nosotros los cristianos somos el hijo huérfano y nos comparan con Edom. Así que Roma adoptaría el cristianismo como su religión oficial y la usaría para oprimir a los judíos. Por supuesto, muchos expertos judíos, eruditos judíos, llaman a la iglesia cristiana Edom por una razón, y ahorita la vamos a ver, pero es por lo que ha hecho la iglesia o hizo la iglesia durante tantos años antes de la reforma. Ustedes saben que después de la reforma la iglesia se dividió en muchas partes, muchas. Hay miles y millones de iglesias en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos hay millones de iglesias. Cada esquina hay una iglesia diferente y eso se dividió tratando de huir un poco de lo que hacía la iglesia en el tiempo medieval. Así que Roma adoptaría el cristianismo como su religión oficial y la usaría para oprimir a los judíos. Ese fue uno de los grandes problemas, que cuando Roma adoptó el cristianismo, comenzó a oprimir a los judíos, a expulsar a los judíos, y aunque no es parte de este tema, más adelante algún día hablaremos de eso, comenzó a haber una gran separación entre los cristianos y los judíos. Los cristianos, en esa pelea con los judíos, ya no querían celebrar nada de los judíos. Por eso nace la teología antisemita. La teología antisemita, antijudía, es la teología que rechaza todo lo que hacían los judíos, todo. Rechazan que si los judíos celebraban las fiestas, pues la teología cristiana antisemita rechaza. Por eso en la teología antisemita nace lo que se conoce, eso se llama la teología del reemplazo, es el nombre que se le da realmente, la teología del reemplazo, que la iglesia cristiana reemplaza todo lo judío. Cualquier celebración de la iglesia cristiana iba a reemplazar a la iglesia o al pueblo judío. Esa es la teología del reemplazo, la teología antisemita. Salen teólogos antisemitas en ese tiempo, comienzan a escribir en contra de los judíos, que si los judíos celebraban las fiestas, la iglesia cristiana no podía hacerlo. Que si los judíos guardaban el sábado, entonces la iglesia cristiana tenía que inventarse otra celebración en un día diferente al sábado para que no fueran confundidos con los judíos. Por eso se inventaron lo del domingo. Lo mismo sí sucedía. El Nuevo Testamento reemplazó al Antiguo Testamento, cuando no debería ser así. Ambos son un solo testamento que van unidos. Pero la teología de reemplazo comenzaría a reemplazar todo. La Santa Cena reemplazaría también las fiestas ¿sí? judías. El bautismo reemplazaría la circuncisión. Fue la teología del reemplazo que surgió por los teólogos que eran antijudíos, antisemitas. Por eso los judíos comenzaron a ver a la iglesia cristiana como su enemigo, como si fuera Edom.
en vez de verse como hermanos. La mezcla de hierro y barro cocido de alfarero representa a la Roma política que adoptó el cristianismo como su religión oficial. Por lo tanto, la mezcla simboliza a Roma político-religiosa. Roma sufrió una metamorfosis del poder secular al poder religioso, el cristianismo. Fue Constantino I, o el Grande, Constantino el Grande, el primero en adoptar el cristianismo para el imperio. Luego usaría a ambos poderes, el político y el religioso, para expandir su reino y someter a todo el mundo. Dicho poder político religioso evolucionó a la Iglesia Católica Apostólica Romana. De hecho, por muchos siglos se llamó a sí misma el Santo Imperio Romano y luego se llamó la Santa Iglesia. Luego Daniel añade algo más. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas. En aquel tiempo, los reinos se unían con otros a través de matrimonios. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, casi todas las casas reales de Europa estaban emparentadas entre sí. Es decir, que entonces el príncipe o el rey de Inglaterra se casaba con la princesa o la reina de Francia y ahí hacían alianzas políticas. Por supuesto, eso llevaba a alianzas religiosas también, porque el clero parecía otro político más. A Roma le queda poco tiempo en la profecía y así como en las escenas de la Torre de Babel, Roma trata de reunificarse y fortalecerse para el tiempo del fin. ¿Qué significa que trata de reunificarse? Recuerden que el Imperio Romano era lo que se conoce como Europa. Reunificarse es volver a unificar a toda Europa. Es muy interesante, más adelante les voy a decir, pero solo hay como un adelanto, qué interesante que la Unión Europea vaya votado una sola moneda para toda Europa, cuando en España habían pesetas y en otro lado estaban que los francos suizos y que una cosa que la otra. Qué interesante que en esa Europa se votó el euro. Lo raro es que en las Islas Británicas se siga conservando lo que es la libra y no el euro. Así que Roma trata de reunificarse y fortalecerse para el tiempo del fin. Sin embargo, como en Babel, Dios intervendrá. No es de extrañarse que a través de la historia haya habido tantos intentos de unificación por los poderes políticos modernos de la Tierra. Surgen entonces poderes como la OTAN, como la OEA, como la ONU, poderes económicos como el mercado común, la CEE, la OPEP, etcétera. Poderes sociales como la nueva izquierda, las ideologías de género, la vacunación mundial que está sucediendo ahora, una moneda mundial, el cambio climático, todo eso, incluso alianzas religiosas como lo es el movimiento ecuménico. Así que todo eso surge, todo esto está surgiendo con un solo objetivo, unir a todo el mundo. Pero, sin lugar a dudas, la alianza más peligrosa que el ser humano ha estado construyendo durante años para unificar a todos los poderes mundiales bajo una política global es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial pretende unificar todo bajo un mismo gobierno, una misma moneda, una misma economía y una misma religión y quizás un mismo idioma también, lo que llaman los idiomas universales, el inglés, por ejemplo, tal como sucedió en la Torre de Babel. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin y esto significa que el reino de hierro mezclado con barro cocido aún está vivo y está más vivo que nunca, moviendo tras bambalinas como los tiritiriteros los hilos de este mundo. Así que tenemos que el reino representado por el hierro y el barro cocido en los pies de la estatua no es otro que Roma político-religiosa, que comenzó en el año 476 después de Cristo, cuando se dividió todo, cuando se dividieron las tribus y se extiende hasta el tiempo del fin. Aquí tenemos un resumen de lo que hemos visto el día de hoy. La cabeza de oro Babilonia, los brazos y pecho de plata Medo-Persia, el vientre y los mulos de bronce Grecia, piernas de hierro el Imperio Romano, pies de hierro y barro cocido es la Roma religiosa o la Roma político religiosa. Así que con esto llegamos al final de la segunda parte del capítulo 2. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, denle like, denle me gusta, escriban si les gustó, compartan con quien quiera compartir. Y nos veremos en el próximo video, que será el próximo viernes, donde hablaremos de la tercera y última parte del capítulo 2, que será sobre la roca o la piedra que es cortada no con mano y que viene desde un monte a destruir esa estatua. Así que los espero el próximo viernes. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.
Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.